con mi investigación, quiero definir lo que es contexto. Contexto proviene del vocablo latino contextus, que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea físicamente o simbólicamente, a un hecho. En pocas palabras, contexto es todo aquello que forma parte del entorno y resulta significativo para la formación y el desarrollo de un grupo humano en específico. Tenemos diferentes tipos de contexto. El contexto cultural, que son las doctrinas, las creencias, los valores que se viven en tu comunidad. El contexto social, que es tu familia, tus amigos, las personas que conoces, las que te rodean y la ciudad en la que vives. El contexto político, que es la forma de gobierno que se tiene en tu país. El contexto histórico, que son las circunstancias y las incidencias que rodean a un suceso. Y el contexto económico, que son las actividades productivas entre las que aparecen los medios, las formas y las relaciones de producción. Para definir lo que es contexto socioeconómico, tenemos que saber que socioeconómico son las variables de social y económico juntas. Entonces, contexto socioeconómico se puede decir que es aquello que forma parte de las variables económicas, sociales, educativas y laborales que se toman en cuenta para analizar a un individuo o a un lugar en específico. Es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparada con la norma de edad en nivel académico. Jiménez 2000. En esta definición de rendimiento escolar tenemos que es la medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo de un proceso formativo. El rendimiento escolar está vinculado con la aptitud y muchas veces se valora los conocimientos adquiridos, el esfuerzo y las habilidades. Esos tres son clave para decir qué tanto sí y qué tanto no tiene un rendimiento algún alumno. Y bueno, causas y consecuencias del rendimiento escolar hay muchas, pero centrándome en mi investigación son tres: el alumno, la escuela y los docentes. Y todo esto vinculado al contexto socioeconómico. Voy a comenzar leyendo una cita que dice así: Piñero y Rodríguez, 1998. La riqueza del contexto del estudiante tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. ¿Qué quiere decir esta cita? Pues que el contexto, ya sea social, cultural, histórico o todos los tipos de contexto que hay, influyen demasiado en la educación de un alumno, pues es lo que lo rodea y lo que hace que el rendimiento sea tal. El alumno, si está fallando en algún otro aspecto de su vida, en muchas y en la mayoría de ocasiones, se ve afectado en su rendimiento escolar. Esta cita nos confirma que el contexto socioeconómico incide positivamente sobre el desempeño escolar del alumno. Como ya dije, hay otros aspectos que también influyen sobre el desempeño académico. Y voy a continuar con otra cita que dice así: la deserción y reprobación tienen frecuentemente causas ajenas a la escuela. Sin embargo, no deben subestimarse las razones internas que parecen ubicarse en gran medida en la organización misma del sistema escolar, el cual uniforma excesivamente tanto los calendarios horarios como los libros de texto y los contenidos programáticos, sin tomar en cuenta las diferentes condiciones regionales y ambientales. A estos hechos hay que añadir la gran movilidad geográfica del magisterio y sin suficiente información para detectar y atender oportunamente a los niños que presentan algún género de atipicidad. Federal, 1983. Esta cita nos quiere decir que también depende de la escuela y de los docentes. Depende de su preparación y de cómo estén llevándole el conocimiento a todos y a cada uno de sus alumnos. Y por último, voy a leer otra cita que dice así: en la escuela tradicional hay poco espacio para el trabajo del niño. Faltan siempre el taller, el laboratorio, los materiales y los instrumentos con los que el niño pudiera construir, crear e investigar activamente. Las cosas que pudieran hacer mediante estos procesos no tienen tampoco un lugar definitivamente reconocido en la educación. ¿Qué nos quiere decir esta cita? Pues que se necesita atender mejor a los alumnos, tanto como docentes como en el gobierno. Necesitamos darles a los niños recursos para que ellos comiencen a crear, para que comiencen a hacer cosas palpables, para que su conocimiento sea un aprendizaje más significativo. Si no tenemos recursos
ni en casa, ni en la escuela, ni para preparar docentes, el rendimiento académico jamás va a ir creciendo. Siempre va a ir hacia abajo si no empezamos a trabajarlo. Lo mejor de su talento no parece que por el momento tengan deseo en emplear en nada y se pasan los días en el pupitre, mordiendo el lápiz. Ni siquiera en tal caso tenemos derecho a regañarles mucho. ¿Quién sabe? Quizá lo que a nosotros nos parece ocio son en realidad fantasías y reflexiones que mañana darán fruto. Si lo mejor de energía y de su talento parecen desperdiciarlo tumbados en un sillón, leyendo novelas estúpidas o frenéticos en el campo jugando al fútbol, tampoco esta vez podemos saber si verdaderamente se trata de un desperdicio de energía y de talento o si también esto, mañana, en alguna forma que ahora ignoramos, dará sus frutos, porque las posibilidades del espíritu son infinitas. Sabater, 1997. Esta cita nos quiere dar a entender que los alumnos están pasando por un proceso muy difícil en su vida y sin embargo están yendo a la escuela y dando lo mejor de sí. Nosotros como docentes tenemos que valorar lo que ellos hacen. No depende de nosotros calificar si está bien o si está mal. Simplemente lo que tenemos que buscar como docentes es guiarlos a que hagan algo, en que creen cosas, en que de verdad aprovechen su tiempo en cosas que mañana puede que den frutos, puede que no, pero que no se queden sin hacer nada. El rendimiento académico por parte de los alumnos es muy difícil y depende mucho de su contexto, cómo se vaya formando. Hablando del contexto socioeconómico, pues es muy difícil que una persona y un adolescente sin recursos pueda pasársela bien en la escuela. Es difícil, ¿por qué? Porque muchas veces no tienen para comer, no tienen para los materiales, no tienen para el uniforme y son aspectos que los hacen sentir incómodos. No puede dar lo mejor de la escuela si tiene hambre, si está pensando solo en comida, si está pensando que su padre está pasando por alguna mala situación. Un alumno, cuando falta el aspecto socioeconómico, cuando no está bien, de verdad que no se enfoca, no hace las cosas bien, solo piensa en eso y eso es lo que nosotros en esta investigación queremos dar a entender, como la relación que tiene el aspecto socioeconómico con su rendimiento académico, que se cree no es el mejor cuando está fallando, como ya lo dije. Y para confirmar esta idea voy a leer la última cita que dice así: es más, en la mayor parte de los estudios sobre el rendimiento educativo y el contexto familiar del alumnado se ha destacado al nivel socioeconómico como el mejor predictor del rendimiento educativo. François, Ward, Wilson, Brownell y Roos, 2005. Con esta cita, pues vemos que el rendimiento académico sí influye en gran parte gracias al contexto socioeconómico que el alumno vive.